el diputado federal del PT, Mario Di Costanzo. Diputado, te habla Jorge Armando Rocha, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Armando, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas noches, diputado. Pues le aventaron la artillería a López Obrador. No sé qué tan pesada sea esta artillería, pero los secretarios de Estado, bueno, cuando menos el de Hacienda, el exsecretario Cordero, el presidente de la República, salen a refutar los dichos del tabasqueño, cosa que quizá para ustedes sea una buena señal. No querrá decir entonces que está lejano en las encuestas que quizá tenga la presidencia de la República, ¿no, diputado? Bueno, sí, tienes razón, definitivamente, Jorge Armando. Nos han aventado la artillería pesada. Sin embargo, bueno, yo en primer lugar agradezco la oportunidad que me das de hablar de este programa de austeridad, porque casi ningún medio nos ha dado la oportunidad. Yo pedí espacio en las tardes en diferentes programas. ¿En cuáles? ¿En cuáles, En diputado? el de Ciro Gómez Leiva pedí espacio, en el de Pepe Cárdenas pedí espacio, para puntualizar en Milenio pedí espacio. ¿Y qué te dijeron? Milenio TV, pues que no lo tenían agendado, tenían ya prácticamente lleno el programa. Y bueno, pues yo lo único que quiero es espacios para explicar, detallar, como lo hice en la mañana en una conferencia de prensa, este programa, ¿no? Pues a ver si mañana te dan el espacio en esos medios. Ahora sí que, pues en este caso, estamos abiertos a todas las voces de los diversos partidos políticos y candidatos. Pero sí, ese es el punto, que nos expliques, porque señalan que no le salen las cuentas a López Obrador, que esos 300,000 millones de pesos que pretende ahorrarse, pues nada más no dan ni corriendo a los servidores públicos, es lo que dicen, diputado. Mira, el programa de austeridad presupuestaria que se refiere a Andrés Manuel consta de tres grandes rubros. El primero es efectivamente la reducción del 50% en los sueldos de los mandos superiores de la administración pública, quiere decir para estatales y gobierno central. Esto viene, y mandos superiores me estoy refiriendo a las plazas de director de área hacia arriba. Nosotros hemos detectado que desde hace pues varios años, por lo menos desde el año 2001-2002, viene creciendo de manera desproporcionada el número de funcionarios de alto nivel en la administración pública. De hecho, por ejemplo, en el 2009, el total de plazas de mando superior en la administración pública centralizada, es decir, en las secretarías de Estado, fue de 49,322 personas, con una nómina anual de 83,834 millones de pesos. ¿De dónde sacamos esta cifra? El presupuesto de egresos de la Federación todos los años reporta unos cuadros que les llama los analíticos de plazas. Esto nos dicen, por ejemplo, cuántas plazas hay en la Secretaría de Hacienda. Te puedo decir, por ejemplo, que en la Secretaría de Hacienda el presupuesto de 2012 contempla la existencia de 110 plazas de director general adjunto que reciben una percepción anual que oscila entre 2.4 millones de pesos anuales hasta 1.8 millones de pesos anuales. Entonces, por ejemplo, es un ejercicio muy sencillo. Si nosotros multiplicamos estas 110 plazas por la percepción total anual, pues tenemos lo que paga la Secretaría de Hacienda por esas 110 plazas de director general adjunto. De igual manera, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda hay 388 plazas equivalentes a director de área. Un director de área tiene una remuneración anual de 1.5 millones de pesos. Quiere decir que si sacamos esta multiplicación, pues tenemos lo que paga por este concepto. Así, si lo hacemos para toda la administración pública, sí, para estatales y gobierno federal, nos damos cuenta que esta nómina tan solo de estos funcionarios, de los de alto nivel, asciende a poco más de 44,000 millones de pesos, a 88,000 millones de pesos en la administración pública centralizada, es decir, las secretarías, y un equivalente en las entidades paraestatales. Si nosotros lo sumamos y lo dividimos entre dos, puesto que el sueldo se reduciría en 50%, pues tenemos que el ahorro por este concepto
de los dos niveles de gobierno se ubicaría en aproximadamente 90,000 millones de pesos. Si a esto le sumamos lo que se ha incrementado el resto del gasto de operación del gobierno, ¿qué quiere decir? Agua, luz, teléfonos, celulares, escoltas, automóviles, viáticos. Nos damos cuenta que en los 3 últimos años este gasto ha tenido un incremento del 24% en términos nominales. Si nosotros pensamos que en estos 3 años, como lo ha dicho el propio INEGI y el Banco de México, la inflación ha sido del 4% anual, sí, pues tenemos una inflación, según ellos, del 12%. Si el incremento en el gasto fue de 24%, pues a grandes rasgos ha habido un incremento real del 12% del gasto de operación, cuando la inflación ha crecido solo la mitad y cuando la economía ha crecido solamente 1% en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto de operación se ha disparado. ¿Por cuánto se ha disparado? Por 175,000 millones de pesos. Es decir, en este momento estamos gastando 175,000 millones de pesos más de los que deberíamos de estar gastando, de acuerdo a las condiciones de la economía y a la situación de las finanzas públicas. Si nosotros aplicáramos este ahorro que está detallado en la nota que hoy he distribuido, pues tenemos 90 más 175, tenemos un ahorro que casi 250 millones de pesos, 225,000 millones de pesos. Si a esto le añadimos que en las entidades federativas ha habido un incremento importante del gasto corriente, asimismo como ha habido un incremento importante en las transferencias que el gobierno federal le otorga a las entidades federativas, y que para el año pasado, o más bien para el presupuesto que está en curso 2012, son de aproximadamente 500,000 millones de pesos, un poquito más, sumando el ramo 28 y el ramo 33, y le aplicamos un recorte o un programa de austeridad presupuestario que permitiera un ahorro del 5% en las transferencias totales, pues tenemos ahí otro cacho que nos podríamos ahorrar, que estaría entre 25 y 35,000 millones de pesos. Si sumamos estos ahorros, llegamos a los 300,000 millones de pesos a los que se refiere el licenciado López Obrador y que señaló y que estamos en este momento detallando. Lo que dijo en su tuit Felipe Calderón, en su desafortunado tuit, pues refleja el poco conocimiento de las finanzas públicas y de lo que está administrando, y con todo respeto para José Antonio Meade, pues le diría lo mismo. Ellos no han presentado los datos que nosotros estamos presentando. Por ejemplo, en la Presidencia de la República hay 40 plazas de director general, hay 50 plazas de director general adjunto, bueno, el colmo, hay 6 plazas de subsecretario de Estado. Si nosotros hacemos este ejercicio dependencia por dependencia, por ejemplo, y sumamos los organismos descentralizados, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene 116 plazas de director general adjunto, con un sueldo incluso mayor a las de la Administración Pública Centralizada. Un director general adjunto, incluso de clave presupuestaria A1, por ejemplo, viene percibiendo casi 2.1 millones de pesos anuales. Entonces, si sumamos todos estos ahorros y todas estas plazas, nos damos cuenta que para 2012 el número de plazas de alto nivel de la administración pública asciende a 51,469 plazas, con una nómina total anual de 88,000. Vaya, eso es tener un gobierno caro, costoso, y precisamente es parte importante de nuestro programa de reducción de gasto, la reducción de los salarios. ¿En cuánto estamos proponiendo esta reducción de los salarios? Por ejemplo, te voy a dar un dato. El presidente de la República gana ahorita, de acuerdo al presupuesto, más o menos 152,000 pesos al mes. Con nuestra propuesta estaría ganando 76,000 pesos al mes. Un director general adjunto que ahorita gana 125,000 pesos al mes, en percepción líquida, estaría recibiendo 62,000 pesos al mes.
Por ejemplo, un diputado federal que ganamos 127,000 pesos al mes, estarían recibiendo, sería la próxima legislatura, 63,500. Esto es lo que verdaderamente les molesta, el que estemos tocando estas prebendas, porque además de estas disposiciones, pues habría unas medidas elementales de austeridad en el gasto, como por ejemplo, limitar los gastos de publicidad que lleven a cabo los poderes de la Unión, cosa que, por ejemplo, hemos visto un excesivo gasto en publicidad en estos últimos años de la administración de Felipe Calderón. Sí. Por ejemplo, también llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado de manera consolidada, es decir, no que cada dependencia haga sus compras, que se consoliden bajo una sola relación, un solo pedido para obtener mejores precios. Esto de las oficinas privadas, no sé si ustedes, pues incluso está documentado que hay secretarios que tienen 2 o 3 oficinas y que rentan una cerca de su casa, pues con los costos para la administración pública en lugar de ir a donde está su secretaría, ¿no? Desde luego toda la parte de los vehículos oficiales, los teléfonos celulares, las escoltas, el derogar las pensiones de los expresidentes, que ya hablamos de esto, incluso me entrevistaste hace unos meses de este tema, eliminar la creación de plazas de secretario privado, secretario técnico, coordinador. Por ejemplo, la pensión a los expresidentes, ¿en cuánto se reduciría? La pensión a los expresidentes, nosotros estamos proponiendo que por lo menos se reduzca a la mitad como cualquiera de los servidores públicos. En este momento, un expresidente gana más que muchos presidentes en funciones en América Latina. Gana el equivalente a lo que recibiría un secretario de Estado. O sea, estamos hablando de un sueldo, de una percepción monetaria de aproximadamente 145, 150,000 pesos al mes. Pero eso no es lo escandaloso es que tiene pues prácticamente un ejército de personas a su servicio. El último decreto que otorga estas pensiones, le otorga 78 miembros de las Fuerzas Armadas bajo su servicio y más o menos como 25 de personal administrativo. ¿78 por expresidente? Por expresidente. Y tú imagínate, entre miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea y de la Marina. Hay un porcentaje de generales, de cabos, de capitanes que están con él y de personal de tropa. Y pues si sumamos todo esto, le dan camioneta blindada, chofer para él y para sus hijos, servicio médico. Yo no digo que los dejemos en la calle, ¿no? Para que no se sientan mal, pero pues que se ajusten a la realidad de un país en donde hay 60 millones de pobres. Bueno, habrá quienes piensen que ya se llevaron los... Intuyo, diputado, que participaste en este programa de reducción, en esta propuesta del tabasqueño, porque tienes los números muy claros. Bueno, sí, junto con el equipo, con Rogelio Ramírez de la O, con Adolfo Helmuth, con Juan José Paullada, vaya, hay un equipo de gentes que pues hemos estado palpando las cifras, haciendo este seguimiento porque no es nuevo, es desde prácticamente 2005, 2004 que preparábamos el programa de gobierno, luego lamentablemente se dio lo del fraude electoral, pero mira, volviendo incluso a lo que dice pues mi amigo Pepe Mid, pues se vuelve a equivocar porque él habla de una cifra de salarios de 267,000 millones de pesos. Yo lo invitaría a revisar el anexo del informe de finanzas públicas que nos entrega la Secretaría de Hacienda y que al primer trimestre del 2012 tiene que el gobierno este año, dice total anual, va a pagar en servicios personales 911,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que es casi 1 billón. Otro ejercicio muy sencillo, yo lo planteo como reflexión. Si ahorráramos el 10% de este billón, tendríamos 100,000 millones de pesos. Y no puedo creer que los mandos superiores no tengan una nómina de este tamaño. Creo que es lamentable que Pepe, yo lo conozco, es un excelente profesionista,
con honestidad intelectual, le tenga que estar haciendo el trabajo sucio a Felipe Calderón porque se ofuscó y mandó un tuit. Me parece muy lamentable, porque ya los metió en un problema. Ahora tienen que llegar a esa cifra de 2,000 millones, lo cual es imposible. Tenemos casi 200,000 elementos de las Fuerzas Armadas y generales de división que no ganan 30,000 pesos, como lo reportan en el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso yo he estado invitando y exhortando e incluso retando a los subsecretarios de Hacienda, a José Antonio Meade, a que debatamos estas cifras públicamente, que ellos pongan sus cifras en la mesa, como nosotros hemos puesto desde hace tiempo, y hoy y ayer las hemos puesto a disposición de todo el público. Aquí tenemos los datos, son datos de la propia Secretaría de Hacienda, y así como lo hicimos en el tema de la gasolina, donde pues nunca nos pudieron explicar el famoso subsidio, como también les hemos puesto en evidencia el tema de los ingresos, donde están pues las empresas, los grupos que consolidan y que eluden impuestos, y que en la página 14 de la exposición de motivos de la Ley de Ingresos para 2010, dice la propia Secretaría de Hacienda que estos grupos eluden impuestos. No lo digo yo, fue José Antonio Meade, Agustín Cances y Ernesto Cordero los que hoy salen a criticarlos, los que dicen que estas empresas no pagan los impuestos. En su momento el presidente Calderón se subió a este mismo discurso, ¿eh? Así es, bueno, lo tienen escrito y ahora dicen que no es posible el programa desde el lado de los ingresos. Ahora le sacamos este tema de gasto, lo sustentamos con cifras que están en el presupuesto de egresos. Lo que pasa es que el resto de los diputados no lee, no abren y no revisan estas cifras. Nosotros sí lo hacemos. Yo invitaría a Sebastián Lerdo de Tejada, del PRI, que coincide con estos datos, que 20 veces en tribuna dijo que teníamos un gobierno caro y malo. Es caro, pues precisamente ahora, por esta derroche en el gasto corriente. Diputado, estamos entrando a la recta final. Por lo que entiendo, entonces, el programa que ustedes plantean de austeridad va más allá de los altos funcionarios. Y sí, desde luego. En ese sentido, pues estaría, de acuerdo a su postura, la falacia del presidente Calderón, porque el presidente, leo textual su tuit, dice: si el gobierno despidiera a todos los altos funcionarios, de director a presidente, ahorraría 2,000 millones de pesos, no 300,000 millones de pesos, es lo que dice el presidente Calderón. Pero ustedes no solamente señalan que aún despidiendo a estos altos funcionarios, que de cualquier manera no es su propuesta, se ahorrarían 300,000 millones de pesos. Nos has hablado de incluso la reducción de salarios de los senadores, de los diputados en general. Sí, incluso rápidamente te lo resumiría. Reducción de sueldos de mandos superiores en la Administración Pública Centralizada, ¿qué quiere decir? Secretarías de Estado, 44,000 millones de pesos. Reducción de sueldos de mandos superiores en el resto del gobierno, es decir, Pemex, CFE, Poderes Autónomos, IMSS, ISSSTE, 45,000 millones de pesos. Reducción del gasto de operación diferente a sueldos y salarios, excluyendo subsidios y aportaciones federales, 175,000 millones de pesos. Reducción del gasto corriente en entidades federativas, 50,000 millones de pesos. Eso nos da los 300,000 millones de pesos. Ahí están las cifras, y yo invitaría públicamente, incluso en tu programa, si nos da la oportunidad, a José Antonio Meade, al subsecretario de egresos, a debatir con datos, con cifras, y no solamente pues poniendo su linda cara, porque ya nos han mentido muchas veces. Acuérdense del catarrito, acuérdense de los 6,000 pesos que le permitían a una familia vivir. Eso lo dijo Cordero y ahora ya se nos olvidó. Él es el que viene a decirnos que el programa no checa. Entonces, sí, yo los invitaría a todo esto y a pues debatirlo de cara a la gente, de cara a la nación, para que salgan estas cosas, porque sí hay un gran derroche de gasto superfluo en el gobierno. Y esto lo han dejado como una mera ocurrencia de López Obrador. Insistentemente han dicho, al tabasqueño no le salen las cuentas, y ustedes nos dicen, tenemos argumentos, hicimos sumas y restas, y sí, cómo no, sí podríamos obtener 300,000 millones de pesos. Diputado, así es. Insisto, el espacio está abierto, y ojalá que se pudiera dar este debate en este espacio. Muchas gracias, diputado.
A ti, Jorge Armando, buenas noches a ti, un agradecimiento y un saludo a todos. Gracias, diputado federal del PT, Mario Di Costanzo.